estamos tratando acerca de la guerra espiritual en la vida del ministro, ¿ok? Eso es tan importante que usted lo atesore. Yo estuve mencionándoles a ustedes que entre los hombres que a mí me impactan en la Biblia acerca de las estrategias que usaban para pelear las batallas, entre ellos está Josué, y me impacta la vida de David. En este caso estamos guiándonos por las experiencias de David y cómo David, hermanos míos, nos enseña dentro de su experiencia cuando él fue a visitar a sus hermanos en el campo de batalla y él llegó y vio a Goliat que estaba intimidando a los escuadrones del Dios viviente, cómo David nos deja ver algunos principios claves que son determinantes para la vida de hoy en cualquier área donde usted esté liderando. La semana pasada yo le mencioné a usted que dependiendo su asignación ministerial, así es la guerra que usted tiene que librar. Cuando el Señor nos catapulta en un llamado poderoso, en un liderazgo poderoso, pues ahí nos vamos a encontrar, hermanos, con fuertes oposiciones que quieren derribar nuestro ministerio, nuestro avance. Aquí tienen en su pantalla Primera de Samuel 17:33, que ya lo leímos anteriormente, cuando David le dijo a Saúl, cuando Saúl le dijo a David, tú no vas a poder enfrentar a ese filisteo. Ese es un hombre de guerra, tú eres un muchacho. Y David le respondió, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía el león y el oso y tomaba un cordero y lo de la manada, yo salía detrás de él, lo hería, le libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y hasta lo mataba. Fuese oso, fuese león, yo lo mataba. Y este incircunciso será igual. Qué tremendo esa palabra, hermano. Míreme, yo le quiero ministrar a su corazón ahora, porque en David nosotros aprendimos en la lección pasada que dependiendo tu asignación, así son tu oposición, así es tu oposición. David empezó peleando con el león, después con el oso, y después, cuando ya Dios lo estaba promoviendo a él a un nivel ministerial más alto, pues tuvo que enfrentar un filisteo. Y alguno de ustedes se deprime, se angustia, se aflige cuando siente batalla, siente oposición. Y por esa razón estoy hablándole a algunos ministros que dependiendo su asignación ministerial, así es la oposición que nosotros tenemos que liberar. El oso, el león, Goliat fueron enemigos que se levantaron contra David. Y la primera llave que te dejé y te vuelvo a repetir es que los demonios cambian de acuerdo a tu asignación. Eso es importante que tú lo descubras en tu liderazgo, porque dependiendo tu asignación, así es la oposición, así es el enemigo resistiendo, y cada nivel que vas escalando en tu liderazgo, también vas descubriendo que las batallas son más fuertes. Mientras vas avanzando, van avanzando en jerarquía demoníaca, van cambiando, pero quiero que sepas que tu asignación también determina autoridad. Cuando tú cargas una asignación para impactar un pueblo, para impactar una ciudad, también contigo va una autoridad delegada que el enemigo va a tener que también resistir, porque usted no es cualquier cosa, usted está portando una unción poderosa. Los demonios que enfrentaba David en el desierto no fueron los mismos que enfrentó en la ciudad. Habían niveles que estaban creciendo, y este texto que leímos de Judas 1:9
Lo que trata es cómo Miguel se encuentra con un personaje que estaba custodiando el cuerpo de Moisés. Moisés estaba custodiando, Yurita, el enemigo estaba custodiando el cuerpo de Moisés, y dice que vino el arcángel Miguel para pelear contra ese poder demoníaco que estaba ahí. ¿Por qué estaba el diablo custodiando a Moisés? Porque Moisés no era cualquier cosa. Moisés portaba una autoridad, cargaba una unción, estaba empoderado, y aún su cuerpo era una amenaza para el diablo. Pero yo quiero decirte, hermano, que así como el arcángel Miguel vino y reprendió y le dijo, Jehová te reprenda, le dijo a Satanás, yo quiero decirte también a ti que tú cargas también esa autoridad, y le puedes decir ahora mismo al diablo, suelta a mi hijo, suelta mi hogar, suelta mi familia, retrocede en el nombre de Jesús, hermana reina. No importa dónde esté el enemigo metido, y no importa dónde se encuentre tu hijo, tu hija, tu situación ahora que está afectándote, tú cargas una autoridad delegada por el Señor. Así que eso es muy importante que tengamos presente, hermano, que dependiendo el nivel, dependiendo a dónde nosotros estemos, David pasó en su batalla de oso, león, a Goliat y a un ejército filisteo. Sansón confrontó un león y lo mató, pero luego enfrentó a Dalila y lamentablemente Dalila lo venció. Si usted como líder no logra discernir que cada día el enemigo está avanzando en jerarquía y le está poniendo cada día obstáculos, trampas y muchas cosas para derrotarlo, usted tiene que estar muy atento, porque conforme va tu crecimiento espiritual y ministerial, también va el enemigo avanzando. Lo segundo que te hablé la semana pasada es que tus habilidades, sin importar tus dones y talentos, debes de aprender a depender de Dios. Uno de los mayores fracasos que yo veo en el liderazgo es que muchos líderes confían más en su talento que en el poder de Dios. David dijo, añadió David, Jehová me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. David nunca confió en la habilidad que él tenía para tirar la piedra, para tirar la onda. David sabía que el que le daba la victoria era Jehová de los ejércitos. Y esta es la palabra que te doy ahora, hija, hijo. Tú tienes victoria cuando aprendes a confiar en tu Dios. Los mayores errores que yo he visto en el liderazgo es cuando los líderes confían más en sus talentos y en sus habilidades que en el poder de Dios, y por eso dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de depender del Espíritu Santo, y el enemigo lo golpea. Ahí les pongo un ejemplo, el ejemplo de Pedro. Pedro tenía 25 años pescando, pero aquella noche no pudo pescar nada. Pero cuando él puso su talento en las manos de Dios, sacó esa noche una pesca, trajo una pesca milagrosa. Así te estoy diciendo a ti en esta noche, van a suceder cosas sobrenaturales, porque no son tu fuerza, no son tus habilidades, no es tu conocimiento, es el Dios todopoderoso que te va a dar la victoria. Lo tercero y último que vimos la semana pasada es que toda victoria trae mayores niveles de ataque. Cuando tú tienes victoria en algo, tú tienes que saber que el enemigo se va a trincherar y probablemente va a descansar un poco, pero va a regresar con mayor fuerza. Cada vez que Jesús sanaba, liberaba, echaba fuera demonios, Jesús se iba de noche o de madrugada al monte a orar, porque el enemigo, hermano, no descansa. El error grande que yo veo en el liderazgo es que cuando tenemos algún tipo de éxito en cualquier área, en la economía, en el ministerio, en la familia, bajamos la guardia y dejamos de orar. Eso es un error terrible, porque a mayores victorias, mayores ataques, mayores ataques. Por eso leímos Primera de Reyes 20:22, porque Israel había tenido una victoria y estaban celebrando, estaban contentos, pero el Espíritu Santo vino sobre el profeta para que viniera a decirle al rey de Israel que se fortaleciera, porque en un año Siria lo volvería a atacar.
Eso es muy importante que el que no recibió esta enseñanza la semana pasada lo anote, porque este es uno de los graves problemas en el liderazgo. Tienen victoria de algo, la iglesia les comienza a crecer, la red le comienza a crecer, el ministerio le comienza a crecer y ustedes dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de hacer vigilia y entonces es ahí donde el enemigo golpea. Eras soltero, te casaste y ahora dejaste de orar. Estabas en una crisis económica, lograste tener un trabajo y ahora se te resolvió la economía, dejaste de orar. Ese es uno de los problemas terribles que yo encuentro en el liderazgo. Antes no tenías un carro, ahora lo tienes y ahora en vez de congregarte te vas de vacaciones, te vas para la playa, dejas los cargos que tenía. El problema que enfrentan el liderazgo es terrible y ahí es donde vienen las caídas, los golpes y las situaciones a la familia porque no tenemos el discernimiento. Cuando Elías estaba celebrando que había cortado la cabeza de los sacerdotes de Baal, en el silencio Jezabel estaba afilando el cuchillo para cortarle la cabeza a Elías y Elías no estaba fortalecido. Y cuando escuchó el mensaje de Jezabel, se deprimió, se fue al desierto, quería morirse. ¿Por qué? Porque una victoria no puede hacer que tus manos se caigan. Una victoria, un éxito en lo que sea, no puede ser que tú te descuides y bajes la oración, bajes las vigilias, bajes de buscar la presencia de Dios. Aquí lo dijo Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré con otros 7 espíritus peores y le voy a atacar, le voy a golpear y voy a hacer daño. David logró vencer al oso, al león, a Goliat, pero descuidó su carne y Satanás lo golpeó con el pecado de Betsabé. Le decía a los líderes y se lo repito ahora, cuidemos nuestra integridad, hermano. No se descuide. El diablo anda como león rugiente y está buscando la cabeza. Está buscándolo a usted, amado líder. No descuide su integridad, su relación con Dios. No la descuide. Y así llego a la cuarta llave de esta noche. Entre más fuerte es el enemigo, y esto escúchelo con mucha atención, mayor será tu ataque emocional o mental. Te lo voy a decir de otra manera. Una de las formas de cómo Satanás golpea el liderazgo. Si tú estás en un liderazgo, en una posición, enfrentando al enemigo en una iglesia, peleando la batalla de la fe en un ministerio, te voy a decir uno de los campos más peligrosos que debes de cuidar es tu mente. Porque el enemigo siempre va a trabajar tu mente, siempre va a lanzar dardos a tu mente contra tu autoridad, contra tu matrimonio, contra tu iglesia. Cuando tú estás desarrollando un liderazgo y Dios te está usando, el diablo comienza a atacar tu mente, a llevarte pensamientos malos a tu mente contra lo que Dios ha hecho, contra la bendición que Dios ha puesto en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, y el enemigo comienza a atacarte. El enemigo no te ataca afuera, el enemigo te ataca adentro. El enemigo no, si él sabe que tú eres un hombre y una mujer que tienes discernimiento y que tienes experiencia, él no te va a aparecer ahí nomás con una prueba visible. Él va a comenzar a trabajar tu mente. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te acepta. Mira, el pastor no te toma en cuenta. Mira tu autoridad, mira tu esposa, mira tu esposo, mira. Y comienza a atacar su mente y es ahí donde se da la terrible, hermano, caída de muchos ministros que están llamados y ungidos por Dios para conquistar. Recordemos que esa fue la artimaña
que usó el diablo para desanimar a David. David, cuando llegó, los primeros que lo atacaron fueron sus hermanos. Sus hermanos le dijeron, ¿para qué vienes aquí? ¿Con quién dejaste las ovejas? Cuando Saúl lo miró, inmediatamente Saúl lo atacó. Tú eres un muchacho, tú no vas a poder enfrentar a ese hombre porque es un hombre grande y tú eres un muchacho pequeño sin experiencia. Él es un hombre de guerra. Y luego Goliat intenta entrar en la mente y las emociones de David. Esto es tan poderoso, hermano, lo que te estoy diciendo, porque es aquí donde los ministerios, escúchelo bien, donde los ministerios fracasan. Cuando el diablo te mira creciendo, el enemigo te trae un pensamiento. Ya tú estás grande, ya tú creciste, ya no necesitas supervisión, ya no necesitas estar bajo autoridad. ¿Para qué vas a rendir? ¿Para qué te vas a someter? Mira, y ahí es donde el diablo ha hecho estragos en la vida de muchos ministros. Comienza el diablo a borbandear, como lo hizo con Adán y Eva, especialmente con Eva. No es cierto, le decía la serpiente, no es cierto que si comes del fruto de ese árbol te vas a morir. No es verdad, come. Le trabajó la mente. Le trabajó la mente. Y una vez que el diablo entra en tu mente, afecta tus emociones. Si tú dejas a Satanás entrar en tu mente, termina dominando tus emociones. Y hay gente que dice, pastor, yo no sé en qué momento yo caí en la trampa del diablo. No sé en qué momento yo me metí en esta situación. Y yo te voy a decir, yo sí sé en qué momento. En el momento que tú dejaste que el pensamiento diabólico entrara en tu mente. Como son tus pensamientos, dice la Biblia, así es el hombre. Por lo tanto, hermano, cuide. Mire, David es un ejemplo tremendo. Él peleó contra el león y lo venció. Él peleó contra el oso y lo venció. Él peleó contra Goliat y no lo dejó entrar en su mente ni en sus emociones. Pero se quedó en la azotea de la casa mirando una mujer que se bañaba y dice la Biblia que era de un cuerpo hermoso. Y ahí entró un pensamiento de quién será, qué puedo hacer para estar con ella. Y un pecado le llevó a otro pecado y un pecado le abrió la puerta totalmente para destruir completamente, Yurita, lo que Dios había hecho en su casa, lo que Dios había hecho en su familia, lo que Dios había hecho en su liderazgo, lo que Dios había hecho en el reino. Lo echó a perder porque un pensamiento penetró su mente, afectó sus emociones y terminó cayendo en la trampa del diablo. Le hablo con amor a cada uno de ustedes, pastores, líderes, maestros, evangelistas, profetas, hermanos míos. No importa el nivel de liderazgo que ocupe. No estoy aquí como juez, estoy como un padre para decirles a ustedes, hermanos, el diablo es astuto y va a buscar la manera de entrar en tu mente. Y si él entra en tu mente, te gana la batalla. El diablo te va a decir, mira, estás joven, mira, tu tiempo se está perdiendo, mira, no estás disfrutando el mundo. El diablo va a buscar la manera de entrar. Su hermano Eliab le decía a David, ¿a qué vienes a hacer aquí? ¿Qué es eso que vienes a hacer aquí? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? Lo que le está diciendo, lo único para lo que sirves es para eso. Yo conozco tu soberbia, tu malicia de tu corazón, que a ver la batalla has venido. Y David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? En otras palabras, cállate la boca. Deja de estar hablando payasada. Uno tiene que ser, de esa manera, tiene que ser cortante con el diablo, hermano. Cuando usted siente que el diablo le está susurrando al oído, cuando usted siente que Satanás se le quiere meter en la mente, sea como David. Deja de estar hablando tontera, le está diciendo David. Deja tú hablar, cállate la boca. Dirían en otro lado, cállate los hocico, pero yo voy a ser más educado. Entonces, usted tiene que mandar a callar al diablo. Cuando te viene a decir, mira, tú eres joven, tú eres acá, tú eres allá, mira acá. Y el diablo quiere incitarte para que tú caigas en su trampa.
y eches a perder todo lo que Dios te ha dado en el ministerio, en tu economía, en tu familia, en todos los privilegios que Dios te ha dado. Saúl le decía, no puedes pelear con este hombre. Él es un hombre de guerra desde su juventud. Y oiga esto, el león y el oso no hablaron a David, pero pero su hermano Saúl y Goliat, ellos sí le hablaron. Siempre el diablo va a usar una persona para hablar. Siempre el diablo, escúchalo bien, va a usar a alguien para hablar. Y es tu responsabilidad cuando alguien te hable, pastor, cuando alguien te suene al oído, te susurre al oído, pastora, cuando alguien venga a susurrarte al oído, tú sepas que esa es la primera trampa del diablo. Si él entra a tu mente y te vas con esas palabras que te dijeron, qué bonito que estás, me encantó tu camisa, me gustó tu peinado, pastor Lainer, y usted se va creyéndola, y usted ya comienza, wow, mire el pastor acomodándose el pelo, y comienza usted a tragarse, se ve bien guapo, pastor, con esos audífonos, ¿me entiende? El enemigo yo sé cómo trabaja, y usted tiene que tener el discernimiento y la autoridad y la malicia para decirle al diablo, calla tu boca, enmudece en el nombre de Jesús. Yo soy un hombre llamado por Dios, consagrado para servir a Dios. Yo soy un esposo, yo soy un padre, yo soy un siervo y no le voy a dar cabida al diablo para que entre y destruya lo que Dios ha hecho en mí. Usted tiene que ser radical, porque el diablo no está jugando con usted, hermana, hermano, no está jugando. Y no me venga a mí a decir ningún cuentito que usted no, que ya usted está en el tercer cielo y que usted anda ya con casi alas de ángeles volando y que las tentaciones, no. Fíjese que yo no se lo voy a creer. Le digo, David, yo soy yo perro para que vengas a mí con palo, le digo, cuando escuchó al filisteo hablarle. David se le enfrentó mal y dice, y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré la carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Aleluya. Yo quiero decirle, hermano, no dejes que el diablo use tu lengua, porque el diablo siempre va a usar la lengua de alguien para traer un dardo. Mire, voy a decírselo otra vez. No deje que el diablo use su lengua, porque el diablo usa la boca de alguien para lanzar un dardo, para lanzar algo ahí, para dañarte, para afectarte. Usted tiene que cuidar, porque con la lengua que usted bendice a Dios, no la puede estar usando el diablo para maldecir, para hacer daño, para destruir relaciones, familia, ministerio. Use su lengua para bendición, no para destrucción. Así dice Santiago 3:1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Usted se ha encontrado gente, hermano, que todo lo argumentan, que todo lo contradicen, que todos quieren tener la razón, que quieren llevar siempre la contraria de todo. Mire lo que le está diciendo el Señor acá, cuida tu lengua, hermanos míos, no hagáis maestro de muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Sabe qué está diciendo el pastor Santiago? Que si usted no es capaz de controlar su lengua, usted no es capaz de controlar su cuerpo. A mí me da miedo cuando yo veo personas que no se controlan la lengua, porque el diablo los puede usar para cualquier murmuración, para cualquier dardo en contra de un hermano, porque no saben medir su lengua. Tenga cuidado de ese pequeño miembro que puede encender. Número 5, los demonios cambian en la guerra espiritual, pero las armas espirituales que Dios te dio son las mismas. Otra llave que yo quiero que te quede grabada. Los demonios pueden cambiar, como te lo enseñé en el segundo punto. O las armas espirituales no cambian.
Y esto lo podemos ver, amados pastores y amados líderes, en la vida de David. ¿Sabe qué? A David le quisieron poner la armazón de Saúl. Le dieron una espada. Él intentó caminar y obedecer al rey. Pero cuando él sentía el peso de esa arma, él dijo, yo no puedo hacerlo de esta manera. Yo no podré vencer al enemigo de esta forma. Y en ese instante, dice la palabra del Señor, que inmediatamente él se acordó que el arma que Dios le había dado para vencer en el desierto al oso y al león era una honda y una piedra. Y aquí quiero detenerme un poco, porque algunos de nosotros cometemos el error, hermanos, de querer cambiar nuestras armas espirituales. Porque ya eres maestro, porque ya eres graduado del instituto bíblico, ya crees que no debes de orar, ya crees que no debes de leer la Biblia, ya crees que no debes de ayunar, ya crees que no debes de vigilar, y comenzamos a cambiar nuestras armas espirituales, y es ahí donde Satanás golpea, es ahí donde Satanás hace estragos en la vida de muchos ministros, porque dejan a un lado las armas espirituales. Hermana mía, hermano mío, que Dios nos ayude. Dice que Saúl vistió a David de ropas y puso sobre su cabeza casco de bronce. Le armó de coraza, ciñó a David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. El diablo a veces nos quiere poner en la mente, hermano, otras cosas para que dejemos lo más importante, que es lo que tú y yo hemos aprendido a hacer. Hermano líder, hermano pastor, vuelva al altar. Vuelva a la oración de madrugada, vuelva a tener intimidad con Dios, vuelva a leer la palabra, vuelva a tener adoración íntima con el Señor, vuelva a tener guerra espiritual, vuelva a tener intercesión por las almas, vuelva, aparte un lado todas esas cositas que se le han metido en la cabeza, que lo están entreteniendo, y comience a usar lo que Dios le enseñó desde el principio. Vuelva al altar de Dios. David tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saquito pastoril, en el zurrón que traía, tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. David decía, Dios me ha dado victoria en el desierto con estas cosas sencillas. Pues volveré a estas cosas sencillas, volveré a estas cosas sencillas. Y eso es lo que arde en mi corazón por muchos ministros. Han perdido su norte ministerial porque han dejado de hacer las cosas que en el inicio hicieron. En aquel tiempo llorabas en el altar. En aquel tiempo llegabas a la iglesia y te postrabas y no querías que terminara el servicio. En aquel tiempo sacabas tiempo para levantarte de mañana y orar. En aquel tiempo querías conocer la palabra de Dios y comer de ese libro. En aquel tiempo llorabas cuando estaban adorando. Pero con el tiempo se va perdiendo esa intimidad con el Señor, y es ahí donde el enemigo comienza a traer estragos, a hacer daño en la vida de muchos ministros. No cambies, hermano. Si Dios te usó como evangelista, pastor, maestro, profeta, apóstol, cantando, danzando, sirviendo, sigue ahí. Refuerce ese talento, ese ministerio, con vigilia, con oración, refuércelo. Pablo decía, no es maravilla, porque el mismo Satanás se ha disfrazado como ángel de luz. Así que no es de extraño si también sus ministros se cambian el vestido de santidad, el vestido de siervo, y se disfrazan
se disfrazan. Hermano, hoy en día y todo el tiempo tenemos que ver qué es lo que hay en los altares. Tenemos que revisar los altares, porque no todo lo que se para en el altar es de Dios. Que Dios nos ayude, porque no todo lo que se para en el altar es de Dios. Pablo decía, hay muchos ministros disfrazados. Dios quiera que ninguno de ustedes, hermanos, se disfrace, sino que usted tenga relación con Dios, vivencia con Dios, esté revestido del Espíritu. Y cuando usted se pare en su altar y cuando usted se pare a servir, no esté fingiendo una palabra, no esté fingiendo una oración, no esté fingiendo algo que usted no es. Lo llamo en el nombre de Jesús a ser genuino, a ser un hombre genuino, a ser una mujer genuina. La llamo a que no pierda su identidad como ministro de Dios. David no cambió sus armas. David volvió a sus armas. Número 6. La unción te lleva a mayores retos y los mayores retos te llevan a mayores victorias. Anota esta llave. La unción te lleva a mayores retos y los mayores retos te van a llevar a mayores victorias. Le quiero hablar a alguien acá hoy. No tenga miedo a los desafíos que Dios te está haciendo. Le quiero hablar a alguien hoy. Si tú te quedas en esa misma posición, lo único que vas a hacer es matar leones y osos. Dios te quiere usar, varón de Dios, mujer de Dios. Y Dios te va a poner un desafío. Jorgito, Francis, te va a poner desafíos. Y a mayores desafíos, escúchalo bien, habrán mayores victorias. A mayores desafíos, habrán mayores victorias. Alabado sea Dios. Algunos de nosotros no queremos desacomodarnos, no queremos los retos, no queremos avanzar más y se nos olvida este principio. Cuando David venció a León y David rescató un cordero, cuando enfrentó a Goliat, liberó a todo un pueblo de la opresión filistea. A mayores victorias, a mayores retos, mayores victorias. Yo no sé si ahora mismo usted le está teniendo miedo a los desafíos. La gente que no se anima a retos mayores pasará su vida matando osos y leones por miedo a los retos. Y si pierdo y si me aplasta ese gigante, te vengo a decir en el nombre de Jesús, estás diseñado, estás diseñada para mayores cosas. Avanza, extiende las estacas, crece en el nombre de Jesús tu visión, extiende tu territorio, sigue caminando, te desafío en el nombre de Jesús para que no pases por esta vida, por este mundo, sin cumplir el propósito de Dios. Y por último, a mayores retos, mayores bendiciones. Mayores bendiciones. Alabado sea Dios. Mayores bendiciones. ¿Quieres bendición? Anímate. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Wow. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Como un muchacho, escucha esto, líder, como un muchacho que había pasado su vida en el desierto, siendo menospreciado por su casa y por sus hermanos, pasa a vivir en el palacio. ¿Sabe por qué? Porque él no tuvo miedo a los retos.
Él no tuvo miedo a los desafíos. Y le estoy hablando a alguien. Dios te está diciendo, yo te pongo estos desafíos porque te quiero usar, porque quiero hacer cosas grandes contigo, porque quiero llevarte a mayores victorias. Aleluya, porque quiero hacer mayores cosas. Y acá lo que encontramos, hermanos, es a un joven en el palacio del rey, algo que quizás él ni siquiera se había imaginado. Ahora estaba viviendo de manera extraordinaria, disfrutando de un momento a otro, promovido de las ovejas al palacio del rey. Tenía el favor de Jonatán, los generales y de los generales, y termina casándose con la hija del rey. Te vengo a decir hoy, Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. Quiero que levantes tu mano. Quiero orar por todo el liderazgo hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, le he ministrado a este liderazgo, Señor, estos 7 principios en la guerra espiritual de un líder, Señor. Les he hablado, Padre, creyendo, Señor, que la palabra no vuelve vacía jamás. Creyendo, Señor, que ellos están diseñados para conquistar territorios, para alcanzar y lograr mayores cosas en su ministerio. Padre, yo reprendo toda fuerza del enemigo que ha querido paralizar ese liderazgo, que ha querido estancar ese ministerio. Padre, yo oro para que ningún espíritu del infierno que se haya levantado, Señor, para detener el avance de ese hombre y de esa mujer, oro en el nombre de Jesucristo y reprendo ese demonio que entró, que vino a hacer estrago y que detuvo el avance de ese líder. Señor, yo le he hablado hoy a estos hombres y mujeres llamados, ungidos por Dios. Yo bendigo tu vida, hermano. Te declaro libre de toda opresión, de toda atadura, de toda cadena del infierno, todo demonio que se ha levantado para paralizar tu crecimiento. Ahora mismo queda anulado, queda cancelado. Rompo las cadenas que te atan la mente, ese dardo del diablo que entró a tu mente, que cautivó tu pensamiento, que cautivó tus emociones. Ahora le ordeno al diablo, suelta esa mente, suelta esas emociones, queda anulado todo diseño del diablo. Señor, Satanás quiso entrar en la mente de David, pero David lo cortó. Satanás quiso, Señor, ponerle obstáculo al avance y la promoción de ese líder que estaba en David, pero él supo contrarrestar, Señor, hasta vencer a Goliat, Señor, pero de pronto se vio con un espíritu mayor y lo hizo desistir. Sin embargo, Señor, se humilló. David se humilló cuando escuchó la palabra del profeta Natán. Señor, te pido ahora, Señor, que todo ministro, todo líder que ha sido afectado, que ha sido dañado por un pensamiento, ahora le levanto los brazos y declaro victoria sobre él y ella. Declaro que su ministerio, Señor, no está enterrado y que ningún espíritu del infierno tiene legalidad sobre su casa, sobre su vida, sobre su ministerio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los bendigo, amados míos. Gracias por haber llegado hasta acá con nosotros. Es siempre un verdadero